Vamos a, vamos a compartir la palabra en esta tarde. Antes de que vayamos al texto bíblico, solamente quiero volver a recordarles que estamos haciendo énfasis en el mes bíblico global. Esto es una iniciativa que no nos inventamos nosotros. Es una iniciativa, yo sigo mis planes de lectura a través de la aplicación YouVersion. Y en la aplicación YouVersion, que es la aplicación que la mayoría de las personas utilizan para leer la Biblia, ahí usted tiene múltiples versiones y muchos planes de lectura. Se está celebrando el mes bíblico global para animar a la gente a que dedique este mes, aunque todo el tiempo debe ser un tiempo donde debemos dedicarnos a poder leer la Escritura, pero el mes de noviembre entonces lo estamos celebrando como el mes de la Biblia. Y por eso nosotros hemos estado compartiendo, y lo haremos hasta el último domingo de este mes, temas relacionados a lo que es un encuentro con Dios a través de la Escritura. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque dentro de lo que es el perfil de un discípulo, hemos hablado que un discípulo es un adorador, pero también es un testigo. Y un testigo es aquel que puede dar fe de algo que conoce, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros pensamos en la manera a través de la cual Dios se ha revelado a nosotros, Él se ha revelado de forma especial a través de ¿qué? De su palabra. Y si nosotros queremos tener encuentros con el Señor, solamente lo que necesitamos es poder interactuar con su palabra y le vamos a conocer de forma personal y cercana. Y en esas instancias hemos estado compartiendo varios mensajes, ya este sería el tercero. Finalizaríamos quizás la última semana, la semana que viene es Acción de Gracias, así que dedicaremos quizás el tema en esa dirección. Pero queremos en esta tarde poder continuar con este tema tan importante, específicamente hablando acerca de cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Cuál debería ser mi actitud ante la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga el efecto que Dios desea que provoque en nosotros y para que nosotros podamos tener, en efecto, encuentros con el Señor a través de su palabra? Así que le invito a que esté de pie conmigo y que busque su Biblia. Busquen su Biblia en Hebreos capítulo, ahí dice Hebreos capítulo 4, pero quiero que nos vayamos un poquito antes para que miremos contexto. Capítulo 3, vamos a leer específicamente en el capítulo 3, principalmente al final del capítulo 3, les menciono ahora desde el verso 12. Así que vamos a leer desde el verso 12 del capítulo 3 de Hebreos y vamos a seguir hasta el 4, verso 7. ¿Okay? Así que me gustaría que todos pudiéramos buscar ese pasaje. No importa la versión que usted tenga, yo voy a leer de la versión de las Américas, es muy similar a la Reina Valera, pero sea la versión que tenga usted, solo síganos en la lectura y leemos en el capítulo 3, verso 12. Amén. Dice así: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, mira lo que dice el texto, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin, perdón. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quién habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, y ahí vamos al capítulo 4, por tanto, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Y aquí vamos a lo que es el centro de este mensaje. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Vamos a orar. Padre bueno, qué palabra tan importante la que hoy vamos a escuchar. Qué palabra tan importante aquella en la cual vamos a reflexionar en estos próximos minutos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a poder discernir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde y que, Señor, nuestro corazón pueda ser un terreno fértil para recibirla. Te pedimos, Señor, que todo prejuicio y todo obstáculo, toda incredulidad que pueda detener el que tu palabra provoque el efecto esperado, Señor, en esta hora tú lo eches a un lado y nos ayudes a identificarlo para rendirlo delante de ti. Y en tu misericordia, Señor, úsame, Dios, como instrumento para poder presentar esta palabra, mis hermanos, y que sea tu Espíritu, Dios, el que nos hable y nos motive a la obediencia, nos motive a tomar acción, a responder de forma apropiada a tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Esta palabra, hermanos, que yo les comparto hoy, tomada del libro de Hebreos, es una palabra que nace de una realidad muy particular en la cual los creyentes a los que el autor de Hebreos se estaba dirigiendo enfrentaban en ese momento. La audiencia del libro de Hebreos mayormente consistía de creyentes judíos que estaban considerando volver al judaísmo y estaban considerando abandonar la fe cristiana, entendiendo que lo que correspondía a ellos era volver a los rudimentos de la fe tradicional que ellos habían aprendido, de alguna manera devaluando y poniendo en segunda categoría la suficiencia del sacrificio de Cristo y de la fe cristiana. Y cuando miramos en esta ocasión, nos damos cuenta de algo, de que la actitud que el pueblo hebreo tuvo, en un principio y que la audiencia a la cual el autor de Hebreos se dirigía en este momento tuvo, puede ser definida como incredulidad y dureza de corazón. Esa era la actitud que permeaba en los creyentes a quienes se les escribió esta carta de los Hebreos. Cuando nosotros miramos ese pasaje, vaya conmigo por favor en su Biblia para que me pueda acompañar. En el capítulo 4, principalmente los versos 1 y 2, el autor está desafiando a su audiencia y les dice, teman, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe por aquellos que la oyeron. ¿A quiénes no les aprovechó el oír la palabra aquí? ¿A quiénes específicamente? Principalmente no les aprovechó en efecto a esa primera generación de hebreos que habían salido de la esclavitud de Egipto. Para confrontar este problema,
nos damos cuenta de que el autor de Hebreos está llevando a ese grupo de creyentes en este momento a mirar a la historia del trato de Dios con su pueblo, a esa primera generación de hebreos que habían salido de la esclavitud de Egipto y habían sido liberados de una manera poderosa. ¿A quienes no les aprovechó el oír la palabra? A ese pueblo que había sido testigo de las maravillas del Señor, pero aunque habían visto la gloria de Dios abriendo el mar rojo, librándoles de las plagas y de maneras poderosas sosteniéndoles en el desierto, ese pueblo endureció su corazón y permitieron que la incredulidad llenara su corazón a través de la queja, a través del egoísmo, a través del sentido de víctima y también a través de la idolatría. ¿A quienes no les aprovechó el oír la palabra aquí? A ese pueblo que puso a prueba a Dios en el desierto. Para tratar de llevar a este grupo de creyentes judíos que estaban considerando volver al judaísmo, el autor de Hebreos les lleva a que miren su historia y a que consideren que hubo un pueblo que igual que ellos en la historia de su pueblo endureció su corazón contra Dios y no le fue bien. Endureció su corazón contra Dios y no le fue bien. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento era ¿cuál? Que ese pueblo llegaría a entrar a la tierra prometida, lo cual representaba ese lugar de reposo para el pueblo. Y todos nosotros sabemos la historia. Esa primera generación no pudo entrar al lugar prometido, ese lugar de reposo. ¿Por qué no pudo entrar? Porque se rebelaron en el desierto, negaron a Dios, pecaron de idolatría, dudaron de las promesas del Señor. Y el pasaje obviamente nos lo dice, busquen su Biblia en el capítulo 3, verso 7, lo señala haciendo referencia a lo que ocurrió en Éxodo 17, del 1 al 7. Ese día de la provocación donde el pasaje aquí en Hebreos dice, no endurezcan, capítulo 3, verso 8, no endurezcan sus corazones. Si ustedes escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como lo hizo el pueblo en la provocación, en ese día donde en el desierto me pusieron a prueba. El pasaje hace referencia a Éxodo 17, versos del 1 al 7, donde el pueblo mientras iba por el desierto enfrentaron sed. ¿Y qué hicieron cuando ellos se enfrentaron a ese momento donde estaban sedientos? Se rebelaron contra Moisés, específicamente en un lugar que se denominó luego Masá o Meriba, que significa prueba o rencilla, porque fue el lugar donde pusieron a prueba a Dios y fue el lugar donde riñeron contra Moisés. Y le dijeron a Moisés, tú nos has traído hasta aquí y nos has sacado de Egipto para morir de sed en el desierto. ¿Cómo es posible que tú hayas hecho eso contra nosotros? Y de alguna manera se rebelaron contra Dios. Y Moisés se dirigió ante Dios y le dijo a Dios, Dios mío, haz algo porque esta gente me van a matar. Y cuando Moisés clamó a Dios, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y obviamente ocurrió un milagro. Él le pegó con la vara a la roca y brotó agua y la gente recibió lo que en ese momento necesitaba. Pero Dios tomó en cuenta la actitud del corazón de ellos, que vino motivada por la rebeldía. Y más adelante, Dios mismo dijo, no van a entrar en mi reposo. Esta generación no va a entrar en mi reposo, no van a entrar a la tierra prometida. Números 14 hace referencia a ese pasaje donde se los leo, dice, capítulo 14, verso 22, dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto, en el desierto, y que me han puesto a prueba, estas 10 veces, hermanos, 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. En otras palabras, ninguno de ellos va a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque no creyeron a la promesa de Dios. Aquí se está escribiendo a ese grupo de hebreos, parte de ellos que habían ido a explorar la tierra y habían vuelto con un informe totalmente distorsionado. Esa tierra es una tierra de gigantes, ahí nos van a matar, ahí no hace sentido que vayamos. Pero hubo dos que en este caso Josué y Caleb tuvieron otro corazón
otra actitud ante lo que Dios les había dicho. ¿Y quiénes fueron los únicos de esa primera generación que entraron al reposo de Dios, a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron? Los que le creyeron. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios y la creyeron. Vieron las circunstancias, vieron esa tierra prometida como la tierra que Dios les había dicho que ellos conquistarían. Vieron los gigantes no como una desgracia, sino como un obstáculo que no era imposible para Dios poder superarlo. Vieron una perspectiva totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la palabra que escucharon vino acompañada ¿de qué? De fe. Y por ende, ellos entraron en el reposo de Dios. Y aquí vemos que en este caso, a este grupo de hebreos, en el Nuevo Testamento, creyentes que estaban considerando volver al judaísmo, el autor de Hebreos los lleva de nuevo a su historia para que reflexionen y consideren algo, de que la actitud que nosotros debemos tener ante la palabra de Dios para que podamos entrar en la experiencia del reposo de Dios, para que podamos entrar en la experiencia de ese reposo espiritual que ilustra lo que significa una vida de relación con Dios en donde ya nosotros no necesitamos hacer obras para ganarnos las promesas de Dios, en donde ya ahora nosotros reposamos en la suficiencia de la obra de Cristo y podemos descansar de la vida eterna porque la hemos obtenido por la fe, no por nuestras obras. Ese reposo que anuncia la eternidad, una eternidad en donde podemos estar seguros en el Señor, es una a la cual entraremos como producto de nosotros haberle creído ¿a quién? A Dios. Haberle creído a Dios desde el principio, pero también continuar creyéndole a Él. Porque la fe que en un inicio, hermanos, te lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con el Señor, es la fe que todavía necesita estar viva en tu corazón, a fin de que tú puedas crecer en el Señor, a fin de que tú puedas vivir con la expectación de ese reposo que nos aguarda, aún en un mundo turbulento como en el que nos encontramos. Y esa es la palabra que aquí vemos que de forma directa en el verso 2, el autor de Hebreos quiere comunicarle a este pueblo. Y también el Espíritu Santo nos quiere recordar a nosotros. ¿Por qué? Porque la actitud, amado hermano que estás aquí, que nosotros necesitamos cultivar y tener para que no sea provechosa en nosotros la palabra de Dios, haga el efecto transformador, consolador, de dirección en nuestra vida. La actitud que debe haber en nosotros es una ¿de qué? De fe. Y cuando hablamos de fe, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermanos? Cuando hablamos de la fe, y estamos quizás cruzándonos con lo que en la Academia Bíblica hemos hablado, pero aquí lo vamos a presentar de una manera distinta. Hebreos 11.1 nos la define. El mismo libro de Hebreos nos define lo que es la fe. Y cuando vamos al libro al pasaje de Hebreos 11.1, ¿qué dice ese pasaje? Muchos de ustedes se lo saben. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo definí aquí, hice una definición sencilla de la fe y se las comparto que resume ese concepto. ¿Qué es fe? Fe es confianza, pero fe también es convicción. Fe también es seguridad, pero también es certeza. Certeza no en las cosas que se ven, sino en la realidad del carácter de Dios, principalmente revelado en la persona de Cristo. Pero no nada más eso, fe bíblica también es la seguridad, la certeza, la convicción de la voluntad revelada de Dios y de sus promesas para nosotros en la Biblia. Es esa convicción, amado, que me lleva a mí a estar seguro de lo que Dios ha dicho, aunque lo que yo vea no me haga sentido. Es aún cuando lo que veo de momento puede parecer totalmente opuesto a lo que Dios ha declarado, que la fe cobra sentido. La fe puede ser vista, la fe bíblica, como un sexto sentido que Dios da para que nosotros podamos vivir convencidos del carácter de Dios y de sus promesas y de su voluntad revelada en la Biblia para cada uno de nosotros. Esa fe, amados, bíblicamente hablando, es la que viene por el oír y el oír la palabra de Dios,
capítulo 10 de Romanos, verso 17. Esa fe, amados, es la que el mismo libro de Hebreos, puede buscarlo en el capítulo 11, verso 6, nos dice que sin ella es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Y esa fe, mi querido hermano, es producto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es la que nosotros necesitamos tener a fin de que la palabra que Dios nos ha entregado pueda cumplir el propósito que Dios quiere que cumpla, de modo que podamos entrar en el reposo de Dios. En otras palabras, podamos entrar en una experiencia de relación con Dios, en donde podamos disfrutar de esa paz. El reposo, amado, no sé si usted cuando piensa en reposo, imagínese que usted tuvo un día bien difícil, como yo tuve esta semana. Sí, porque cuando tu esposa se va, las cosas se complican, ¿verdad? Los que están casados saben que de momento todo se complica y otras cosas se añaden. Y esta semana fue una semana bien interesante para mí. Y yo estaba en momentos dados en necesidad de paz, porque estaba en momentos de turbulencia. Y de momento llega el día en donde usted encuentra como que un espacio de alivio. Llegué. Qué bueno, llegó el viernes, aleluya. Llegó Le Mans. Llegó el viernes. Ya llegó el momento y usted se tira en el mueble, descansa y entra en reposo. ¿Qué usted experimenta en medio del reposo? Usted puede experimentar paz. El reposo es primo hermano de la paz. Amén. No hay paz si no hay reposo. El reposo del alma es lo que puede ser definido como paz. Y es lo que aquí específicamente, de forma verdad más figurada para nuestra realidad, ilustra este reposo, porque el reposo, recuerde, bíblicamente hablando, hace referencia a la salvación eterna en Cristo, a ese estado de reposo espiritual que es para la eternidad, del cual nosotros ahora estamos disfrutando si estamos conectados a Cristo a través de la fe. Pero ese reposo es algo que también se traduce en una experiencia diaria para nosotros. Cuando nosotros vivimos en esa paz que nos proporciona Dios, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y es acompañada o respondida por un corazón de fe en nosotros. Amados, la incredulidad, la dureza de corazón es como un bloqueo a la palabra de Dios en nuestra vida para que haga el efecto esperado. Es por eso, amados, que cuando nosotros miramos este pasaje y cuando analizamos esta realidad, consideremos cuál es la actitud que yo debo tener para que la palabra que yo lea, la palabra que yo escuche en una prédica, la palabra en la cual yo reflexione cuando estoy con mi grupo de discipulado, o la palabra que yo de alguna manera Dios traiga en X o Y momento a mi vida, haga el efecto que debe hacer. ¿Cómo debe venir acompañada? Diga conmigo, de fe, convicción, certeza, seguridad, confianza. ¿En quién? En el carácter de Dios y en su voluntad revelada y en sus promesas para con mi vida. ¿Son cosas que nosotros vemos? No, pero nosotros no necesitamos ver en quien ustedes han creído sin haberle visto, dice la palabra, porque la esencia de nuestra conexión con Dios, la llave para que nosotros podamos no nada más recibir la reconciliación con el Señor, sino para vivir de una manera significativa la experiencia de la vida cristiana, encontrándonos con Dios y disfrutando de una relación con Él, solamente será si la vivimos en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20 que Él estaba con Cristo juntamente crucificado y que ya no vivía ya Él no vivía, sino que era Cristo quien vivía en Él. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora yo vivo en la dinámica diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, en la seguridad, en la confianza, en la certeza, en el carácter de Dios, no en mis circunstancias, en la voluntad revelada de Dios, no en mis maneras lógicas de pensar. Viviendo de esa manera, la palabra de Dios siempre nos será provechosa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay veces que en nuestra propia vida o en la vida de otros, uno puede preguntarse, Señor, ¿cómo es posible que después de 20 años en Cristo,
todavía nosotros continuemos en una posición de necesitar, que es lo que aquí Hebreos también menciona, en necesidad de leche en vez de alimento sólido. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo necesitemos que todavía seamos tratados espiritualmente hablando como niños espirituales cuando ya deberíamos nosotros ser aquellos que alimentamos a otros y dirigimos a otros? ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuál es el problema? ¿La palabra a la cual nos exponemos? No. Es que si la palabra a la cual nos exponemos no viene acompañada de fe, no rendirá provecho en nuestra vida. Piensa en esas áreas en las cuales tú todavía estás patinando. Piensa en esas áreas en tu vida en las cuales sigues resbalando. Yo pienso en las mías, porque yo también tengo áreas en las cuales todavía estoy trabajando. Todos nosotros estamos en un proceso en el cual Dios nos está santificando. Piensa en las áreas en las cuales tú estás luchando. Actitudes que tú dices, Dios, todavía yo necesito que tú cambies esto en mí. Todavía esto necesita ajuste en mi vida. Piensa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál puede ser la causa que te está llevando a mantenerte y a no salir de donde estás? Si la palabra no viene acompañada de una respuesta de fe de nuestra parte, pasarán los años y el efecto de la palabra no lo veremos manifiesto en nuestra vida. Amados, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. De lo que no había, Dios hizo. Cuando Dios quiere crear algo, ¿sabes lo que Dios hace? Dios habla. Dios habla cuando Él quiere hacer algo. Cuando tú y yo queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Nos enrollamos las mangas y metemos nuestras manos. ¿Verdad que sí? Pero cuando Dios quiere hacer algo, Él habla. Porque por medio de su palabra, Él ha hecho y hace todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bendición poder reflexionar en cuanto a esto. La segunda actitud, y con esto termino. La segunda actitud que en la Escritura se nos llama, pueden ser muchas, pero las que yo de momento identificaba, aún en mi propia experiencia, como más importantes, era número 1, la fe, y segundo, el deleite. El deleite nos mueve, aquello que provoca deleite. ¿Por qué a muchos de ustedes les gusta el fútbol más que el béisbol? ¿Por qué? Porque les produce deleite el fútbol. El béisbol no les produce ningún tipo de deleite. Porque a mí me gusta comer tal comida y me apasiona porque me gusta y no produce deleite comer otra cosa que no me gusta. Porque simplemente si no me gusta no va a haber deleite. Pero cuando la palabra de Dios habla de la persona de Cristo, de la persona de Dios en su esencia, el salmista decía, gusten y vean que el Señor es bueno. Gustad y ver que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. La experiencia de seguir a Cristo es una que puede ser deleitable, se supone que lo sea, para que en ese proceso se vuelva significativa para nosotros, porque nada que sea repugnante para nosotros se volverá significativo. Necesita Dios volverse nuestro deleite para que esa realidad en nosotros se vuelva una significativa que provoque el efecto esperado. Y cuando vemos esto, quiero que vayamos al Salmo 19. Perdónenme, 119. Salmo 119. Y si quieren que yo lo lea completo, yo los complazco. Si ustedes quieren que yo lo lea completo, yo los complazco. Salmo 119, vamos a buscarlo. Pero yo no voy a hacer eso. Yo los quiero mucho a ustedes como para hacer eso. Salmo 119, verso 97. Dicen que ese es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, vamos a buscarlo, verso 97. El Salmo 119 es un cántico de expresión de deleite hacia la palabra de Dios. El salmista, distintos salmistas, es la recopilación de lo que muchos salmistas escribieron acerca de la palabra de Dios. Es como cuando tú estás enamorado y le escribes a tu novia. Tú sabes que le escribe mi amor, tú eres lo más lindo que yo he vivido, que yo he conocido, tú eres hermosa, eres bella, oye, me dejaste, tus ojos, tu mirada me cautiva. Pues entonces, eso mismo aquí el salmista está haciendo, pero hacia la palabra de Dios. Porque el salmista está cautivado, maravillado de la palabra, de la ley de Dios. Y yo quiero que usted sepa algo, el salmista aquí no está expresando esto de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, de los evangelios, no, de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia. Esos libros que a veces tú dices, ¿qué significado tiene para mí leer Levítico, Deuteronomio? Él estaba viendo el significado
de eso y estaba entendiendo la profundidad de la ley de Dios, decía, esto es algo diferente, esto es algo glorioso. La revelación del carácter de Dios aquí es algo maravilloso. Y dice así, verso 97, oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación, todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores. He entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces, fíjese qué interesante el verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjense qué comparación tan interesante está utilizando, qué lenguaje poético está usando aquí, metafórico de alguna manera, el salmista para reconocer la dulzura, la palabra de Dios, la escritura a través de la cual nosotros nos podemos encontrar con Dios, puede volverse algo deleitable si la misma viene acompañada de fe por aquellos que la oyen. Definitivamente aquí el salmista estaba expresando fe a la palabra, y cuando tú expresas fe a la palabra de Dios, se despierta deleite. Hay quienes podemos decir, es que a mí no me gusta, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tuve, vamos a decir, yo a los 13 años recibí a Cristo y me bauticé. Pero aunque yo sé que ese momento de mi decisión por Jesús fue de corazón y genuina, pasaron años en mi juventud donde yo tambaleé, donde las presiones de mis amigos y donde distintas cosas me llevaron a como que la gente sabía que yo era cristiano, pero yo estaba, como decimos por ahí, medio en dos aguas. Pero a los 17 años viví una experiencia muy particular en mi vida que me llevó a un quebranto muy fuerte. Y recuerdo que en ese momento yo como que tomé en serio lo que significaba seguir a Cristo. Y me acuerdo que cuando me acerqué a un pastor que me mentoreó en ese proceso de 6 meses de yo levantarme, él me decía, Alexis, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Si tú quieres que Dios haga la obra en tu vida y te levante de donde tú estás, si quieres conocer a Dios, tienes que leer la Biblia. Y yo le dije, es que a mí no me gusta leer. Pero tienes que leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia, porque si no entiendo lo que leo, no importa. Subraya lo que entiendas. Y aquello que te llame la atención, léela. Empieza a leerla, empieza desde Mateo y tú sigues poco a poco, léela. Y me llamaba cada cierto tiempo, hey, ¿cómo te va leyendo la Biblia? ¿Cómo te va con el asunto? Y yo quiero decirles algo, hermanos. Mi vida fue transformada en el año 1997 cuando yo respondí a ese desafío. El verano de 1997 fue mi transición de high school a universidad. Y esos 2 meses de vacaciones, yo tuve que tomar unos cursos de reposición para que pudiera empezar en agosto la universidad. Y tenía mucho tiempo libre en la universidad. Y yo dije, yo voy a hacer algo, yo me voy a meter a la biblioteca y voy a leer la Biblia en mi tiempo libre. Y me acuerdo que en 1 mes y medio me leí todo el Nuevo Testamento y mi vida fue como si hubieran prendido una lámpara en mi corazón. Yo odiaba leer, pero de momento pude ver el efecto transformador de la palabra de Dios en mi vida, que desde ese momento despertó en mí un interés por la misma que no ha parado todavía. Que no ha parado, hermanos. Y que tampoco va a parar en ti si tú te dispones de todo corazón a adentrarte con una actitud de fe a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra que escuchamos, vamos a Hebreos capítulo 11, 4, verso 2, para que lo marques y que no se te olvide. Cuando, a diferencia del pueblo hebreo, la palabra que escuchamos viene acompañada de fe, de una respuesta de fe de nuestra parte, que no es la que hubo en ellos, la palabra cumple su efecto, nos es provechosa. ¿Sabes que la palabra de Dios, cuando no viene acompañada de fe, se convierte en una palabra de juicio para nosotros? Se convierte en una palabra de juicio. Es una palabra que recuerda nuestra sentencia espiritual. Pero cuando viene acompañada de fe, se despierta deleite, se despierta gozo, se despierta en nosotros esa gracia que nos lleva a poder decir, oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, cuán dulces son tus mandamientos.
capítulo 119 de Salmo, el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hay veces que nosotros decimos, ¿cómo aborrecer? ¿Cómo llegar al punto de aborrecer el pecado que habita en mí? Esas inclinaciones y esas atracciones que a veces podemos sentir a cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo poder vencer sobre ellas? Solamente si la palabra que recibimos viene acompañada de fe. Solamente si hallamos deleite en la misma, vamos a descubrir victoria y vamos a alcanzar victoria en esas instancias. Quiero terminar leyéndoles en Ezequiel, afirmando la realidad del deleite. Pues Ezequiel fue un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, que tuvo una misión muy interesante dada por Dios para con el pueblo, de declarar una verdad en medio de un momento difícil. El pueblo se encontraba en la cautividad, el pueblo estaba en el exilio en Babilonia, el pueblo estaba enfrentando el juicio de Dios. Y Dios levantó a Ezequiel como profeta para que pudiera proclamar la palabra de juicio, pero también la palabra de esperanza de un futuro glorioso para el pueblo que previamente se había revelado y estaba en medio de la disciplina de Dios. Pero mira qué interesante en el capítulo 3 de Ezequiel, lo que Dios mismo le dice a Ezequiel antes de que se vuelva un proclamador de la palabra. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero aquello que produce deleite, tú siempre vas a querer que otras personas lo prueben. ¿Es cierto o falso? Cuando a ti algo te gusta, si tú has ido a un lugar, perdónenme que use ejemplos de comida, es que si tú has ido a un buen restaurante y dices, no, aquí hacen el mejor pollo a la brasa, aquí hacen las mejores tortillas, aquí hacen el mejor asado, aquí hacen el mejor, para nosotros los caribeños, el mejor mofongo, aquí hacen el mejor, lo que sea, ¿qué tú vas a hacer? Alguien que sea especial para ti, tú le vas a decir, oye, te voy a invitar a un lugar bien bueno a comer. Te voy a invitar, porque el deleite te hace a ti poder, te anima a compartir con otros y a desear que otros puedan participar de eso. Y cuando vemos aquí en Ezequiel capítulo 3, mire lo que dice. Mire lo que dice aquí, lo que Dios le dijo a Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, obviamente la palabra de Dios, y ve y habla a la casa de Israel. Esa era la misión que él tenía, recibir la palabra y proclamarla. Y aquí está usando Dios un lenguaje figurativo para decirle a él, tú vas a comerte el rollo, vas a consumirlo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, una visión, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te estoy dando. Y dice aquí Ezequiel, yo lo comí y fue en mi boca. ¿Cómo fue? Dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermanos, hay veces que la palabra que nosotros predicamos o lo que compartimos con otros, o no sentimos deseos ni fuego por compartirla con otros porque no se ha vuelto deliciosa para nosotros. Cuando Jesús se vuelve delicioso para nosotros, cuando la verdad de Dios se vuelve deliciosa para nosotros, tú la vas a compartir. Tú la vas a compartir. ¿Por qué? Porque has experimentado el efecto de la misma en tu vida, el efecto provechoso de la misma en tu vida. Pero el efecto provechoso de la misma en tu vida solo se experimentará cuando la misma venga acompañada ¿de qué? De fe por parte de aquellos que la oyen. Volvemos a Hebreos. Así que el desafío en esta tarde es sencillo. El desafío para ti y para mí en esta tarde es sencillo. El Señor ha hablado de distintas maneras, de diversas maneras, y todavía sigue hablando. El Dios de la Biblia habla. Y eso es algo que Él ya ha hecho a través de lo que vemos en la Escritura. Pero no se trata de si Él habla o no habla, se trata de cómo tú vas a responder si Él habla. Cómo tú estás respondiendo hoy cuando Él te habla. ¿Estás respondiendo con fe? ¿Viene acompañada de fe la respuesta tuya cuando te expones a Dios, cuando te expones a la palabra? Todos queremos que el efecto que Dios quiere que la palabra provoque se haga realidad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que eso ocurra, necesita haber fe. Y yo quiero que te pongas de pie en esta tarde y que oremos juntos. Porque si deseamos que en nosotros haya deleite hacia Dios, si deseamos y queremos vivir una experiencia de fe que nos lleve
a decir, Señor, yo disfruto ser tu discípulo. Yo disfruto ser tu discípula. Yo disfruto de poder caminar en comunión contigo. Yo quiero llegar a ese punto. Yo quiero llegar a poder disfrutar de ti de una manera muy especial. ¿Qué necesita ocurrir? ¿Qué necesita ocurrir? Mi respuesta a Dios en todos los sentidos debe ser una no de indiferencia, no de dureza, sino de fe. Padre, venimos ante ti en esta hora para darte gracias por tu palabra y para reconocer que por medio de la misma tú hablas a nuestros corazones de formas claras y directas. Señor, oramos a ti y te pedimos que nos ayudes a tener una respuesta digna y apropiada a tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque cuando leemos Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2, nos identificamos con ese grupo de hebreos que, aún habiendo recibido la promesa de tu reposo, de entrar en tu reposo, la palabra que oyeron no les aprovechó porque no vino acompañada de una respuesta de fe de parte de ellos. Señor, y tú mismo dijiste, no entrarán en mi reposo. Señor, lo peor que nos puede pasar a nosotros en la vida es que se cierre la puerta a la oportunidad de poder vivir en tu reposo. Padre, líbranos de que esa sea la realidad para nosotros. Líbranos de que esa posibilidad no sea una que nos llegue a nosotros. Y ayúdanos, Padre bueno, a que en todo momento, al exponernos a la verdad de tu palabra, podamos responder en fe. Una fe que se traduzca en obediencia, Señor, una fe que se traduzca en voluntad para nosotros caminar en línea con tu propósito. Padre, ayúdanos a vivir deleitándonos, como bien el salmista se deleitaba en tu ley. Ayúdanos a amar tu ley, a amar tu palabra, porque cuando amamos tu palabra, Señor, amamos tu carácter, amamos aquello que tú has revelado por medio de la misma. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que hay muchas cosas que compiten con nuestra lealtad hacia ti. Sabemos que luchamos con los deseos de nuestra propia carne, luchamos con la vanagloria de este mundo y también, Señor, luchamos con distintas dinámicas espirituales y ataques, Señor, del enemigo hacia nosotros. Pero Padre, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser fieles a ti y que nos ayudes, Padre bueno, a depender de ti en medio de todo lo que podamos estar enfrentando. Si entre nosotros, Padre, hubiera alguien que en algún área en específico, Señor, reconoce que aunque ha estado escuchando, no ha estado respondiendo, como bien hemos visto aquí, su respuesta no ha sido una de fe. Señor, yo clamo para que hoy sea un día en donde mis hermanos, mis hermanas puedan ser, y todos podamos ser, afirmados a vivir respondiendo según la fe a la palabra que recibimos, a fin de que ella pueda provocar y hacer el efecto que tú deseas que provoque en nosotros. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, confiando de que tú vas a obrar según tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos tiempo para despedirnos con un cántico antes de que terminemos. Así que ahí puestos de pie, vamos juntos a terminar este tiempo agradeciendo al Señor y reconociendo que Él ha sido bueno con nosotros y que lo seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno para aquellos que confían en Él. Amén. Así que mientras nos preparamos, cantamos un himno, un cántico y luego nos despedimos en oración. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón.
No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Señor, nuestra respuesta sería: mi mejor, entregarte todo nuestro corazón. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mientras le pedimos acá a Mauricio que pase para que nos despida en oración, quiero otra vez, y no me voy a cansar de hacerlo, animarle a que durante esta semana conecte con su grupo de discipulados. Queremos crecer juntos como discípulos, discípulas del Señor, así que estamos haciendo un esfuerzo grande. Sus mentores están haciendo un esfuerzo grande para poder estar listos y acompañarles a ustedes en este proceso. Así que ánimo, conéctese esta semana y nos veremos el sábado, Dios mediante. Recuerde invitar a quien se le presente de frente, le entrega y se lo trae para acá el próximo sábado. Dios les bendiga. Antes de despedirnos, dice un pasaje de la palabra del Señor, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. Así que lo que hemos escuchado es lo que el Señor nos ha hablado.